Eliana respiró hondo antes de cruzar la puerta de la mansión. El sonido de la música y las risas llenaban el aire, pero al entrar sintió que su corazón latía con fuerza. A su alrededor todo era lujo. Las paredes estaban decoradas con obras de arte y los candelabros brillaban como estrellas. Ella, con su vestido sencillo y su cabello recogido de manera informal, se sintió como una gota de agua en un océano de riqueza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La idea le hizo temblar. Mientras caminaba por el salón, las miradas se posaban en ella. Algunas eran curiosas, otras despectivas. Alejandro, un joven de mirada fría y elegante, se encontraba en un rincón conversando con sus amigos. Cuando sus ojos se encontraron, Eliana sintió un escalofrío. La expresión en su rostro decía más que 1000 palabras. ¿Qué hace esta intrusa aquí? A pesar de la incomodidad, Eliana decidió que no se dejaría intimidar. Había trabajado demasiado para llegar hasta donde estaba. Se acercó a la mesa de buffet, intentando que su nerviosismo no se notara. Las risas y el sonido de las copas chocando resonaban en sus oídos, creando un ambiente que parecía lejano a su vida cotidiana. Se preguntó si alguna vez podría pertenecer a este mundo, pero en un momento de reflexión recordó sus luchas, las noches sin dormir, las horas de esfuerzo. No estoy aquí por casualidad, se dijo a sí misma. La música cambió a una melodía más suave y Eliana sintió que era el momento de demostrar su valía. Con cada paso que daba, su determinación crecía. Si ellos no ven mi valor, yo lo haré brillar, pensó. La gala podía ser superficial, pero ella estaba decidida a no dejar que eso la afectara. La idea de compartir su historia comenzó a tomar forma en su mente. ¿Cómo podría alguien ser juzgado solo por su apariencia? ¿Te gusta la fiesta?, preguntó una mujer con un vestido deslumbrante que se acercó a ella. Eliana sonrió tímidamente, pero pronto se dio cuenta de que tenía que ser valiente. «Es diferente», respondió, sintiendo que su voz temblaba un poco. La mujer la miró con curiosidad, pero su mirada se desvió rápidamente hacia Alejandro, quien parecía aburrido de la conversación. Eliana sintió una mezcla de frustración y emoción. Era el momento de cambiar la narrativa. «No importa lo que piensen de mí», se dijo, «voy a ser la protagonista de esta noche». La idea de hacer que los demás la escucharan la llenó de energía. Mientras observaba a la gente reír y charlar, se dio cuenta de que su historia merecía ser contada y no permitiría que nadie la hiciera sentir menos. La música seguía sonando y con cada nota Eliana se sentía más fuerte. Sabía que su camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío. En su corazón, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Esta noche iba a ser diferente. ¿Podría realmente cambiar la forma en que la veían? Con esa pregunta en mente, se preparó para dar un paso hacia adelante, dispuesta a mostrarse tal como era. La gala continuaba con su ambiente vibrante y ruidoso. Eliana se esforzaba por mantener su compostura y disfrutar del momento, pero la tensión en el aire era palpable. En un rincón del salón, Alejandro la observaba con desdén. Era inevitable que sus miradas se cruzaran nuevamente, y esta vez él no se contuvo. Se acercó con una sonrisa sarcástica en sus labios. «¿Te parece que ese vestido es apropiado para una gala como esta?», preguntó Alejandro, su tono cargado de burla. Las risas de sus amigos resonaron a su alrededor, y Eliana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El dolor de la burla la atravesó como un rayo, pero en lugar de rendirse, una chispa de determinación se encendió en su interior. Eliana tomó un instante para respirar hondo. Recordó cada lucha, cada sacrificio que había hecho para llegar hasta aquí. Desde las largas horas en el trabajo hasta las noches de estudio, había enfrentado muchos obstáculos
y no iba a dejar que un comentario hiriente la derribara. «No estoy aquí para agradarte», pensó con firmeza. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que no era solo un vestido, era una representación de su historia, de su vida. Había elegido esa ropa porque reflejaba su verdadero ser, no porque buscara la aprobación de alguien más. En su mente, las memorias de sus días difíciles se entrelazaban con la fuerza que había encontrado en sí misma. «He llegado lejos», se recordó. A medida que la risa de Alejandro se desvanecía, Eliana sintió que su dolor se transformaba en una oportunidad. Una idea brillante surgió en su mente. ¿Y si usaba esa burla como un trampolín? «Voy a compartir mi historia», decidió. «Voy a mostrarles que hay más en mí que lo que ven a simple vista». Con esa resolución, Eliana sintió un nuevo empoderamiento. La música sonaba más fuerte y el ambiente superficial de la gala le parecía menos amenazante. Era el momento de cambiar la narrativa. En lugar de ser la víctima de la burla, podía ser la voz que inspirara a otros. Mientras se acomodaba en su lugar, preparándose para dar un paso hacia adelante, vio a los asistentes disfrutar de la fiesta. Podía ver que muchos de ellos no conocían las luchas que había enfrentado. Tenía una historia que contar y estaba lista para compartirla. «No dejaré que Alejandro me defina», pensó. La determinación de Eliana creció aún más. Sabía que era su momento de brillar, de mostrar su autenticidad. La gala, con todo su lujo, no podría opacar su luz interior. Con el corazón latiendo fuerte, se preparó para hablar. Era el momento de transformar la burla en una oportunidad, y estaba decidida a hacerlo. La noche apenas comenzaba, y Eliana estaba lista para tomar el control de su propia historia. Eliana respiró hondo, sintiendo que había llegado el momento de compartir su historia. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se puso de pie en medio de la sala, captando la atención de todos los asistentes. La música se fue apagando lentamente y el murmullo que llenaba el aire se convirtió en un silencio expectante. Todos los ojos estaban sobre ella y Eliana sintió el peso de sus miradas, pero esta vez no era un peso abrumador, era una carga que estaba lista para llevar. «Quiero contarles quién soy y de dónde vengo», comenzó con voz firme, dejando que cada palabra fluyera desde lo más profundo de su ser. Habló de su infancia, de los momentos difíciles que había enfrentado en su hogar humilde, de las noches en que no sabía si podría cumplir sus sueños. Sus palabras resonaron en la sala, llenando cada rincón con la fuerza de su relato. Mientras Eliana narraba sus luchas, notó que la atención de los asistentes se desvió de Alejandro. Todos estaban ahora enfocados en ella, en su autenticidad y en la pasión que ponía en cada frase. Eliana se dio cuenta de que su historia no solo era suya, se había convertido en un puente que conectaba a todos los presentes. Las expresiones de interés y empatía comenzaron a surgir entre los rostros que la rodeaban. El silencio reverente que llenó la sala era un homenaje a su valentía. Eliana sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo. Era por la emoción de ser escuchada, de poder tocar los corazones de aquellos que la miraban con respeto. Las lágrimas comenzaron a asomarse en algunos ojos, y Eliana supo que estaba logrando lo que se había propuesto, hacer que su historia resonara en las almas de los demás. Mientras tanto, Alejandro no pudo evitar sentir una creciente incomodidad. Su intento de humillación había fracasado estrepitosamente. Observaba cómo la admiración se apoderaba de la sala y su rostro se tornó serio. La burla que había lanzado hacia Eliana se había transformado en un reconocimiento de su lucha y su fuerza. No podía creer que la intrusa que había menospreciado ahora se convertía en la figura central de la noche. Eliana continuó hablando, compartiendo sus sueños y sus esperanzas.
La sala estaba en un silencio absoluto, escuchando cada palabra, cada emoción. Ella no solo contaba su historia, sino que también iluminaba el camino para otros que, como ella, habían enfrentado dificultades. La conexión que se formó entre Eliana y su audiencia era palpable, un lazo que iba más allá de las palabras. A medida que su relato llegaba a su fin, Eliana sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Había transformado un momento de burla en una celebración de su vida. La historia que antes había sentido como un peso ahora era su mayor tesoro. Con una sonrisa en los labios, Eliana concluyó su discurso, dejando a todos los presentes con la sensación de que cada uno de ellos podía ser el protagonista de su propia historia. Eliana había tomado el control de su narrativa y en ese instante la gala se convirtió en un símbolo de superación y autenticidad. El silencio reverente se transformó en un leve murmullo de admiración, y ella se sintió más viva que nunca. Eliana había logrado captar la atención de todos en la sala. Sin embargo, Alejandro no estaba dispuesto a ceder su control tan fácilmente. Con una expresión tensa en su rostro, intentó interrumpir la conversación, buscando recuperar la dominancia que había perdido. Su mirada se desvió hacia Eliana, pero esta vez no podía ocultar su frustración. Era evidente que su intento de humillarla había fracasado, y eso lo molestaba más que nunca. «¿Y qué es lo que realmente has logrado?», preguntó Alejandro, con un tono cargado de sarcasmo. Sus palabras intentaban hacer que Eliana dudara, pero en lugar de eso, sirvieron para fortalecer su determinación. Los invitados, que antes habían estado más interesados en las bromas de Alejandro, ahora lo miraban con desdén. Las preguntas que antes se dirigían hacia él, ahora iban hacia Eliana. Una mujer mayor, con un gesto amable, se acercó a Eliana. «¿Cómo hiciste para seguir adelante a pesar de las dificultades? Tu historia es realmente inspiradora», le preguntó. Eliana sonrió, sintiendo que las palabras de apoyo llenaban su corazón de calidez. Ella respondió con sinceridad, compartiendo más sobre su lucha y la importancia de nunca rendirse. Mientras tanto, Alejandro se sentía cada vez más fuera de lugar. Las miradas que antes lo admiraban ahora se volvían hacia Eliana, quien brillaba con luz propia. La sala, que antes era su reino, se había convertido en un espacio donde Eliana era la protagonista. Comenzó a cuestionar sus propias actitudes y prejuicios. ¿Por qué había menospreciado a alguien que, en realidad, tenía tanto valor? Eliana continuó hablando, y cada vez más personas se unían a la conversación, haciendo preguntas y compartiendo sus propias historias. La atmósfera se llenó de respeto y admiración hacia ella. Eliana había logrado transformar un momento que había comenzado con burla en un encuentro de empatía y conexión. La gente comenzó a aplaudir y el murmullo de admiración creció. Alejandro observaba con incredulidad. Nunca había pensado que su intento de humillar a alguien podría resultar en su propia caída. La mirada de los asistentes, que antes lo seguía con atención, ahora estaba centrada en Eliana. Sentía que su poder se desvanecía y, por primera vez, se dio cuenta de que había subestimado no solo a Eliana, sino también la fuerza que la autenticidad podía tener en un lugar como aquel. La sala se llenó de un nuevo aire de respeto, donde Eliana era la heroína de la noche. Alejandro, en su vulnerabilidad, comenzó a reflexionar sobre la forma en que había tratado a los demás. La revelación de que Eliana había ganado el respeto de aquellos que antes la miraban con desdén era un golpe duro para su ego. En ese momento, entendió que el verdadero valor no reside en el estatus o la apariencia, sino en la historia y la fuerza de cada persona. Así, la gala que había comenzado como un evento superficial se convirtió en un espacio de transformación. Eliana, con su valentía y autenticidad, había logrado lo que muchos consideraban imposible:
cambiar la percepción de un grupo entero y hacer que incluso Alejandro cuestionara su visión del mundo. La noche comenzó a llegar a su fin, pero para Eliana el momento era aún más significativo. Se encontraba en el centro de atención, rodeada de personas que antes la miraban con desdén. Ahora, su valentía había brillado en el ambiente elegante de la gala. Con cada palabra que había compartido, había transformado un evento de lujo en una plataforma para su historia de superación. Mientras la música sonaba suavemente de fondo, Eliana reflexionaba sobre lo que había logrado. Nunca imaginó que un lugar como este, lleno de lujo y superficialidad, podría convertirse en un escenario para hablar de sus luchas y triunfos. Miró a su alrededor y vio a la gente sonriendo, algunos con lágrimas en los ojos. Sabía que su historia había resonado en sus corazones. Los asistentes comenzaron a acercarse a ella, algunos deseándole felicitaciones, otros compartiendo sus propias historias de desafíos. Eliana se sintió empoderada, como si cada palabra que había pronunciado se hubiera convertido en un puente de conexión entre ella y los demás. Era un momento mágico. Había superado sus miedos y había encontrado un lugar en ese mundo que antes le parecía ajeno. La admiración que sentían los presentes hacia ella era palpable. Eliana notó que algunos de ellos, que antes se dejaban llevar por la superficialidad, ahora la miraban con respeto genuino. Habían visto su lucha y su autenticidad, y eso los había inspirado. En su interior, Eliana comprendió que su historia no solo era un relato de superación personal, sino también un llamado a la empatía y la conexión humana. Por otro lado, Alejandro observaba desde la distancia. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y reflexión. Nunca había pensado que alguien como Eliana podría tener un impacto tan profundo en un grupo de personas como este. Mientras ella recibía abrazos y palabras de aliento, Alejandro comenzó a cuestionar su propia arrogancia. ¿Qué era lo que realmente valoraba? ¿La apariencia o la profundidad de las historias que cada persona llevaba consigo? Eliana sintió una nueva confianza crecer dentro de ella. Había dejado atrás la inseguridad que la había seguido durante tanto tiempo. Esta noche, su voz había sido escuchada. Había demostrado que no solo era digna de estar en aquel lugar, sino que también tenía un mensaje poderoso que compartir. Con una sonrisa en su rostro, decidió que no se detendría aquí. La experiencia la había transformado y estaba lista para seguir adelante. Mientras los ecos de la música llenaban la sala, Eliana se comprometió a continuar su camino con más fuerza y autoestima. Sabía que su historia era solo el comienzo. Había aprendido que cada uno de nosotros tiene el poder de inspirar y ser inspirado. Esta noche había logrado no solo cambiar su propia vida, sino también tocar las vidas de aquellos que la rodeaban. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, Eliana se preparó para enfrentar el futuro. Era consciente de que el camino no siempre sería fácil, pero estaba lista para seguir luchando por sus sueños. La gala había sido un punto de inflexión en su vida, y estaba decidida a llevar consigo las lecciones aprendidas. Con cada paso que daba, sentía que estaba construyendo un nuevo destino, uno donde su voz se escucharía y su historia seguiría inspirando a otros. La noche había dejado una huella profunda en todos los presentes, pero especialmente en Alejandro. Desde su lugar, observaba a Eliana con una mezcla de admiración y confusión. Había llegado a la gala con la intención de demostrar su superioridad, pero ahora se sentía pequeño al ver cómo una mujer con un origen humilde había capturado la atención y el respeto de todos. Eliana no solo había compartido su historia, había desnudado su alma, y eso había resonado en cada rincón de la sala.
Mientras los aplausos llenaban el aire, Alejandro comenzó a reflexionar sobre lo que había presenciado. Se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en la apariencia, sino en la humildad y la autenticidad de las personas. Eliana había tenido el valor de mostrarse tal como era, sin miedo al juicio de los demás. Esa valentía lo había hecho cuestionar sus propias actitudes. ¿Cuántas veces había despreciado a otros solo por no encajar en su mundo de lujo? Los asistentes, que antes parecían tan superficiales, estaban ahora hablando de Eliana con respeto. Comentaban sobre su fortaleza y su capacidad para inspirar. Cada uno de ellos había encontrado algo en su historia que resonaba en sus propias vidas. Había una transformación en el ambiente. La gala, que antes parecía un evento vacío, se había convertido en un espacio de conexión y reflexión. Eliana, por su parte, había prometido a sí misma que continuaría luchando por sus sueños. Sabía que la experiencia de esa noche no solo la había cambiado a ella, sino que también había dejado una impresión en los demás. Había aprendido que su voz podía ser un faro para otros que se sentían perdidos o inseguros. Con cada sonrisa y cada palabra de apoyo que recibía, su determinación crecía. Al mismo tiempo, Alejandro comenzó a entender la lección que Eliana le había enseñado sin querer. La humildad no era un signo de debilidad, sino de fuerza. Se dio cuenta de que había mirado a Eliana como una intrusa, pero en realidad ella era la verdadera protagonista de la noche. Cada historia de lucha y superación era un recordatorio de que todos, sin importar su origen, tenían un valor inmenso. A medida que la gala llegaba a su fin, el eco de la historia de Eliana resonaba en la memoria de todos. Las palabras que había compartido no se desvanecerían con el final de la noche. Se había convertido en un símbolo de valentía y autenticidad. Muchos de los presentes se marcharon con una nueva perspectiva, dispuestos a cambiar sus actitudes hacia los demás y a valorar las historias que cada persona lleva en su interior. Mientras la noche se cerraba con aplausos y sonrisas, Eliana se sintió llena de gratitud. Había logrado lo que se propuso, demostrar que su historia era importante y que merecía ser escuchada. En su corazón llevaba consigo la promesa de seguir luchando, no solo por sus sueños, sino también por todos los que se sintieran invisibles en un mundo que a menudo prioriza lo superficial. Así, con la lección aprendida y el eco de su historia resonando en las mentes de los asistentes, Eliana se preparó para un nuevo comienzo. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarlo con la confianza y la fuerza que había encontrado esa noche. La noche llegó a su fin, pero el ambiente seguía vibrante con los aplausos que resonaban en la mansión. Las luces brillantes iluminaban el rostro de Eliana, quien se sentía como si estuviera flotando en un sueño. Había comenzado la velada como una invitada insegura, pero ahora se sentía empoderada y valorada. Cada aplauso era un reconocimiento a su valentía y a su historia de lucha. Los asistentes comenzaron a despedirse, pero llevaban consigo algo más que simples recuerdos de una gala. Discutían entre ellos sobre cómo Eliana había transformado la noche. Hablaban de la importancia de la humildad y del respeto hacia aquellos que son diferentes. Era como si la historia de Eliana hubiera encendido una chispa en cada uno de ellos, recordándoles que todos tienen una historia valiosa que contar. Alejandro, de pie en un rincón, observaba a sus amigos y conocidos. Se dio cuenta de que estaban hablando con entusiasmo sobre Eliana, mencionando lo inspiradora que había sido. En su interior empezaba a sentir un cambio. Se preguntaba cómo había podido ser tan arrogante, tan ciego ante el valor de las personas que lo rodeaban. La lección que había aprendido esa noche lo golpeó con fuerza. Cada persona, sin importar su origen, tiene un valor inmenso.
Mientras intentaba procesar todo, Alejandro sintió una punzada de vergüenza por sus acciones pasadas. Recordó sus propios comentarios sarcásticos y cómo había menospreciado a Eliana. La arrogancia que había llevado como un escudo ahora se sentía pesada y vacía. La verdad es que, al final, había sido él el que había perdido, no Eliana. Eliana, por su parte, se sentía llena de gratitud. Sabía que había logrado algo importante. Había demostrado que su voz importaba y que su historia podía inspirar a otros. Mientras se despedía de algunos asistentes, notó miradas de respeto y admiración. Sentía que había creado conexiones genuinas, algo que nunca había imaginado en un lugar como aquel. A medida que la noche se apagaba, Eliana miró a su alrededor y vio a Alejandro. Él estaba solo, con una expresión de reflexión en su rostro. Sin pensarlo 2 veces, decidió acercarse. Al llegar a su lado, lo saludó con una sonrisa. Alejandro, al sentir su presencia, se giró y se encontró con su mirada amable. «Gracias por compartir tu historia», dijo él, un poco titubeante. «Realmente cambió la forma en que veo las cosas». Eliana asintió, sintiendo que sus palabras eran sinceras. «Todos tenemos algo que contar. Solo necesitamos el valor para hacerlo», respondió ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Esa simple conversación marcó un nuevo comienzo para ambos. Alejandro prometió trabajar en su arrogancia y aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Eliana, por su parte, sabía que seguiría luchando por sus sueños, llevando consigo la lección de que la verdadera fortaleza reside en ser auténtico. Mientras la noche terminaba, los aplausos y las luces brillantes se desvanecían, pero el eco de la historia de Eliana permanecía en el aire. Había sembrado una semilla de cambio en los corazones de aquellos que habían estado presentes, y así, con el espíritu renovado y la promesa de un futuro brillante, Eliana se preparó para enfrentar el mundo, lista para seguir inspirando a otros con su historia de superación y fortaleza. Comparte esta historia si crees que la valentía y la autenticidad pueden transformar vidas. Déjanos tu comentario sobre cómo una experiencia inspiradora ha impactado tu camino y suscríbete al canal para más relatos conmovedores como este.